Las enfermedades priónicas son enfermedades que se caracterizan, todas ellas, por presentar el acúmulo de una proteína, sobre todo en el tejido nervioso, ¿vale? Es una proteína que todos los organismos tenemos, la proteína prión, pero que en aquellos animales que se enferman de esta enfermedad cambia su conformación. O sea, es la misma proteína, pero con una conformación distinta. Entonces, este cambio conformacional lo que hace es que impide su correcta degradación, con lo cual se acumula en el tejido nervioso de estos animales. Bueno, esta enfermedad se conoce como enfermedad de las vacas locas porque en el momento final provoca síntomas nerviosos, ¿vale? Las alteraciones nerviosas son lo que ha causado que se bautizaran de este modo. Al principio los síntomas son muy inespecíficos, los signos son muy inespecíficos, adelgazamiento, pérdida de la producción de leche, cualquier enfermedad desgastante podría causar estos síntomas. Y más adelante sí que empiezan a haber otros síntomas ya de carácter nervioso, como por ejemplo aprensión, las vacas se comportan de forma distinta ante estímulos totalmente normales, pequeños estímulos como un ruido o una luz que a una vaca normal a lo mejor al principio sí que le harían reaccionar, pero luego ya no porque se acostumbra. En las vacas afectadas de EBE, ellas pues siguen reaccionando y siguen asustándose a estos estímulos. Puede haber también episodios de agresividad y al final también problemas motores, ataxia, al andar, pues las típicas imágenes que vemos de vacas que les cuesta andar, que resbalan, que caen, se tropiezan con objetos, etc. Ninguna de las encefalopatías espongiformes que se conocen, ni en animales ni en humanos, tiene tratamiento. Son enfermedades, todas ellas neurodegenerativas y mortales, y tampoco se conoce ningún tipo de profilaxis, es decir, no se ha desarrollado ninguna vacuna para poder prevenir estas enfermedades. Para controlar la epidemia de las vacas locas, a nivel europeo se tomaron varias medidas muy importantes, medidas que supusieron un gasto económico muy importante. La más importante de todas para controlar el avance de la enfermedad fue eliminar las proteínas de rumiantes de los piensos. Así conseguimos parar la transmisión horizontal, ¿no? Que de una vaca se transmitiera a otra la enfermedad. Esto en cuanto a controlar la enfermedad. Luego, para saber cómo estaba la situación, se hacían los test diagnósticos en las vacas muertas, ya fuera muertas en mataderos o muertas en la propia granja. Esto permitió saber cómo avanzaba la enfermedad, cuántos casos había, ¿no? Parece que esta es una medida en relación a la protección del consumidor, ¿no? Que no vayan vacas enfermas a mercado. Y en parte es así, pero la manera que tiene el programa de vigilancia de evitar que los consumidores entremos en contacto con los priones es retirar una serie de elementos, de materiales, que se conocen como materiales especificados de riesgo, y especificados porque están especificados en una lista, ¿no? ¿Cuáles son? Estos materiales, esta lista se ha obtenido después de un intenso estudio pues, de infecciones experimentales, etc., en donde pues, se ha ido viendo cuáles de los tejidos contienen una mayor infectividad. Bueno, en el CRESA está el laboratorio Priocat, que desde hace años se encarga del programa de vigilancia aquí en Cataluña. Antes de que empezaran a diagnosticarse vacas locas en España, a partir del 1996, cuando ya se sabía que en Inglaterra pues, habían empezado a haber casos, ya empezamos a controlar de forma aleatoria algunos encéfalos, los miramos al microscopio buscando la presencia de lesiones que pudiesen indicar esta enfermedad. A partir del 2000, finales del 2000, en principios de 2001, cuando ya se diagnosticó el primer caso de BSE en España, entonces ya se montó todo el plan de vigilancia. Aquí estamos haciendo en la actualidad todas las vacas sacrificadas para consumo humano, de matadero, y también se analizan todas las vacas que mueren en granja. Esta es una población de mayor riesgo, obviamente, porque algunas de ellas pueden haber muerto por causa de la enfermedad. Debido a que la prohibición de las harinas efectiva fue en el año 2001, no deberían aparecer vacas con la enfermedad de las vacas locas que hubiesen nacido más tarde del 2001.
¿de acuerdo? Porque a partir del 2001 las vacas no pueden haber ingerido piensos contaminados. Sin embargo, sí que es cierto que se están diagnosticando algunos casos nacidos posteriores a esta fecha. La previsión de futuro es que cada vez se analicen menos animales, pero eso sí, lo importante es evitar que estos animales consuman proteína de rumiantes, proteína potencialmente contaminada, y evitar que los MER, los materiales especificados de riesgo, vayan a consumo humano. Y con esto la población humana está protegida de los priones.